La hojita que ustedes recibieron, allá en el fondo hay hojitas, gente, es la continuación del mismo apuntecito del otro día. Recuerden ustedes, el viernes pasado llegamos hasta el verso 11 del capítulo 12, cuando Pablo exponía los 9 carismas que él mencionaba, y en ese momento dijimos, era una lista de Pablo, una lista de momento, una lista pastoral. Lo que él quería hacer era abrirle la cabeza a los corintios para decirle: miren, no solamente existe el don de lengua, no solamente la profecía, sino además, y Pablo le hacía esa hermosísima lista, ¿no? Y terminaba diciendo que Dios da esos dones a quien quiere, según su voluntad, como Él quiere. Hoy vamos a leer desde el verso 12 del capítulo 12, gente, y ahí dice el apunte. Con el verso 12 Pablo introduce un tema nuevo, que es el tema del cuerpo. Fíjense, el tema del cuerpo. En el verso 12 dice: así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y los miembros son muchos pero forman un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Ahí está. Entonces fíjense la continuidad. Pablo pega un giro en la enseñanza, ¿no? Va a tomar el tema del cuerpo y de los miembros fundamentalmente para desarrollar la distribución que hace el Espíritu, ¿sí? Hablando siempre de los dones. Aquí no lo menciona, pero está hablando de lo mismo. Y fíjense ustedes, ¿no? De hecho, Pablo dice: así como. ¿Vieron cómo decimos? Te voy a poner un ejemplo. Bueno, nosotros decimos, por ejemplo, ¿te acordás? Por ejemplo de tal cosa. Pone un ejemplo, Pablo, ¿no? Así como el cuerpo tiene mucho. Y fíjense ustedes incluso el paralelo. ¿Se acuerdan ustedes, no? Hay diversidad de dones, pero un solo Espíritu. Hay diversidad, pero un solo Señor. ¿Se acuerdan, no? Los versos 6 y 7 y 8, ¿no? La diversidad y la unidad. Acá también, un solo cuerpo, diversos miembros. Diversidad de miembros, un solo organismo, un solo cuerpo, ¿ok? Entonces fíjense ustedes, ¿no? Entonces, para Pablo es muy importante expresar esto de la unidad del cuerpo, y lo vamos viendo cómo va a ir profundizando en esta idea, porque lo que Pablo quiere enseñarle es que nada puede romper la unidad de la comunidad, así como no se puede desmembrar un cuerpo y que siga siendo tal cosa. Entonces fíjense, a partir de esto Pablo va a hacer una larga enseñanza, los versos 14 al 26. Miren, aquí vamos a encontrar una enseñanza preciosa y muy nuestra, muy actualizada a nuestra realidad eclesial. Fíjense entonces, ahí Pablo dice en el verso 14: el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Aquí Pablo da vuelta a la jugada, ¿no? Un solo cuerpo, muchos miembros, uno solo. Pero ahora Pablo dice: pero no es un solo miembro. Y fíjense, aquí viene la gran enseñanza de Pablo sobre los carismas. Que fíjense ustedes, Pablo lo va a tratar desde 2 dificultades provocadas por esos carismas. Y miren en su Biblia, por favor, los versos 15 al 21, Pablo va al 20, perdón, del 15 al 20, Pablo va a hablar de los cristianos menos dotados. Atención con esto. Y de los versos 21 al 20 y al 26 va a hablar de los más dotados, de los grandes carismáticos, dice ahí don Benoit. Entonces fíjense la enseñanza de Pablo. Prestemos atención a esta parte que me parece el corazón de la enseñanza de Pablo. Fíjense, ¿no? Si el pie dice, como no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿acaso por eso deja de ser parte de él?
Y si el oído dijera, ya que yo no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿acaso dejaría de ser parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo según su plan establecido. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Miren, aquí Pablo está pensando en los cristianos más débiles, en los cristianos más chiquitos, más humildes o recién iniciados. Miren qué enseñanza extraordinaria. El padre Baná dice esto, ¿no? Pablo está pensando, Pablo trata de individualizar el caso que Pablo tenía en mente. El primer ejemplo, mira la capacidad de acción. Fíjense, atentos con esto, la capacidad de acción. El pie es menos hábil que la mano. Yo con el pie puedo caminar, a lo sumo patear, la mano hace un montón de otras cosas. Fíjense, una capacidad de acción. Y el segundo ejemplo está pensando en una capacidad de percepción, de conocimiento. Conocemos mucho más con el ojo que con el oído. Atentos con esto, miren la profundidad de Pablo, realmente inspirado por el Espíritu. Lean conmigo el párrafo siguiente de su apuntecito. En el ambiente de Corinto, algunos cristianos podían sentirse extraños y tener la impresión de no ser verdaderamente parte de la comunidad. Yo no soy un pie. Yo soy un pie, capaz solamente de caminar. Esto es, de hacer las acciones más ordinarias de la vida cristiana. Pero no soy una mano, no hago acciones extraordinarias. Por lo tanto, no soy un verdadero cristiano. Fíjense, ¿no? Como no soy mano, no pertenezco a la comunidad. Soy apenas un piecito. Ojo con esto. Sigue, otro caso, yo soy un oído, puedo sentir la catequesis, escuchar las enseñanzas, pero no soy un ojo, no tengo visiones, no percibo directamente el misterio divino. Entonces no puedo considerarme plenamente cristiano, no soy un miembro digno de esta comunidad. Ojo con esto, Miren, gente, si alguien se mira en el espejo del otro y dice, no, porque mirá los dones que tiene aquel, yo no tengo esas capacidades. O mirá aquel que ora en lengua, mirá aquel que tiene profecía, o mirá aquel que trabaja todos los días en la parroquia. No, yo no soy así, no puedo. Entonces no soy miembro de la comunidad. Pablo dice, no muchachos, fíjense. ¿Qué responde Pablo? Esto no es verdad. Ellos son parte esencial de la iglesia. Su pensamiento inspirado en un sentimiento o un complejo de inferioridad no vale. No es verdad que no son cuerpo. Fíjense, un texto de Pablo para invitar a decir, hermano, vos sos importante, aunque parezca que lo que haces sea lo cotidiano, lo ordinario. ¿Qué pasa cuando no se hace lo de todos los días? Cuando no se hace nos damos cuenta. ¿Cómo que no se rezó el rosario porque no vino Luis hoy? ¿Cómo que no se pasó la bolsita porque no estaba Luisito? Fíjense, pavada de la misa, pero que nos damos cuenta cuando no la hacemos. Fíjense, Pablo dice, no muchachos, todos ustedes son miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. Y fíjense ustedes, entonces Pablo da dos argumentos para animar al que se siente menos. Primero le dice que la diversidad es necesaria. No todos tenemos que ser mano, no todos tenemos que ser ojo, no todos tenemos que ser dirigentes o animadores de grupo. No. Todos los miembros son necesarios. Fíjense, ¿no? El verso 17, ¿sí? Todos los miembros son necesarios. Y porque realizamos acciones complementarias. Entonces, fíjense,
Y el segundo argumento es que Dios quiere la diversidad. Miren qué maestro Pablo, ¿no? Dice, vos todavía no descubriste tus dones. No importa. Dios quiere la diversidad. Dios nos hizo diversos. Fíjense ustedes, ¿no? La diversidad de dones y de capacidades es querida por Dios, ¿no? Es querida por Dios. Fíjense ustedes. Miren el argumento que nos da Pablo, ¿sí? Los miembros más pequeños, los miembros menos dotados, los miembros más simples pueden decir, no, mirá, como yo no tengo tantos dones, no pertenezco a la comunidad. No, le dice Pablo, hermanos, sos tan necesario como la cabeza, ¿sí? Esa es la parte de los cristianos más débiles, menos dotados, decimos nosotros. Vamos ahora a la otra parte. Fíjense ustedes, a partir del verso 21 y hasta el 26, Pablo toma el otro extremo del ejemplo. Fíjense ustedes, el ojo no puede decir a la mano no te necesito, ni la cabeza a los pies no tengo necesidad de ustedes. Más aún, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles también son necesarios. Y los que consideramos menos decorosos son los que tratamos más decorosamente. Así nuestros miembros menos dignos son tratados con mayor respeto, ya que los otros no necesitan ser tratados de esta manera. Pero Dios dispuso el cuerpo dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. Atención con esto, gente. Fíjense, el otro extremo que Pablo quiere prevenir es la soberbia. La soberbia del que tiene dones, ¿no? Por eso, perdonen el título del apunte, ¿no? La tentación de la soberbia carismática, ¿sí? Porque fíjense ustedes, como yo tengo dones, yo digo, no, a ustedes yo no los necesito. Nadie puede decir eso, dice Pablo. Fíjense ustedes, ¿no? Esto puede llevarnos al desprecio y la autosuficiencia. Fíjense el ejemplo que da ahí Pablo, ¿no? El ojo, es decir, el cristiano profeta que tiene visiones, no puede decirle a la mano, el cristiano solamente hace cosas, el cristiano que pone la silla para la misa o que, no, yo no te necesito, no te necesito. Ni la cabeza, los dirigentes, los coordinadores, los que piensan que pueden dirigir, no pueden decirle al otro no tengo necesidad de usted a los pies, es decir, a los cristianos más simples. Fíjense, tremenda enseñanza de Pablo, ¿sí? El carisma de ninguna manera nos puede volver superiores al otro, al contrario. Y es más, fíjense, Pablo no da argumento de esto, no dice por qué. En el otro sí daba dos argumentos. A los más débiles le dice, no, mirá, es necesario que estés, porque además Dios quiere que estés. Ah, qué lindo, dice el pobrecito, el chiquitito. A estos no les da argumento. Fíjense ustedes, Pablo simplemente repite la palabra más fuerte de su tesis, que es necesidad. Anarcaia en griego es necesidad, indispensable, ¿no? Es necesario que estemos todos, porque si no, dejamos afuera alguno y eso no es un cuerpo, es un cuerpo mutilado. Si nos falta algún miembro, por pequeño que sea, somos un cuerpo mutilado. Y fíjense ustedes cómo sigue Pablo, a partir del verso 22, damos vuelta a la paginita en el apunte si quieren seguir conmigo. En el verso 22, los miembros, dice, los que consideramos más débiles son necesarios, ¿no? Más débiles. Fíjense, Pablo siempre pensando en los débiles. Ya lo había hecho en la misma carta a los Corintios, en el capítulo 8, cuando trata el tema de la carne inmolada a los ídolos. Pablo dice hay que cuidar al más débil,
Yo puedo comer cualquier cosa, dice Pablo. Ahora, si comer eso le hace daño a mi hermano, no como. Para cuidar al otro que no puede entender. Para cuidar al otro que todavía no creció, que todavía no maduró, que todavía le tiene miedo a la carne inmolada a los ídolos. Fíjense, Pablo siempre pensando en lo más débil de la comunidad. Entonces, fíjense ustedes, hermanos, ¿no? Pablo directamente pasa la exhortación, ¿sí? Ahí le dice que los que creemos que tenemos dones tenemos que cuidar a los más débiles como se cuidan las partes más delicadas del cuerpo. Y acá Pablo está hablando de los miembros que protegemos más, fíjense ustedes, ¿no? El lenguaje parece medio abstracto ahí, pero en realidad la enseñanza es transparente, dice el Padre. En vez de manifestar desprecio por los hermanos más simples, menos cultos, menos espirituales, la comunidad debe rodearlos de gentileza, de cuidarlos, de ser más comprensivos. Y Pablo acá también hace una referencia a Dios, ¿no? A la acción de Dios. Ahí en los versos 24 y 25, dice que Dios ha mezclado, miren qué cosa interesante esta. Dios ha entreverado, perdonen la expresión, es muy nuestra, muy entrerriana, ¿no? Dios ha entreverado maravillosamente, Dios ha hecho una mezcla hábil, dice el padre Benoit, que favorece la humildad de todos y la dignidad de algunos, asegurando la solidaridad y la unidad de la iglesia. Miren qué hermoso. Dios dio talentos, dones, carismas, qué sé yo, pero hábilmente nos puso junto con el otro que necesita cuidado, con el otro que todavía no aprendió, con el otro que todavía necesita una mano, un empujón. Fíjense qué maravilla, gente. Dios elige a los débiles. Dios siempre se pone del lado de los débiles. Ahí el padrecito Benoit nos da algunos ejemplos, fíjense, ¿no? Dice Jesús en Mateo 11:25, Padre, te alabo porque has ocultado estas cosas a los sabios y poderosos y se las has revelado a los pequeños. Dios siempre se pone del lado de los pequeños, ¿no? Fíjense, el hijo pródigo que se portó mal recibe más cariño todavía del viejo. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 90. ¿Vieron que nos choca esa palabra? Claro, puede ser. Sí, Dios es parcial y deliberadamente parcial. Y fíjense, gente, una última frase completa el cuadro, el verso 28, cuando Pablo dice, un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría. En realidad es una frase media, a ver, no es del todo exacta, porque ustedes podrían decir, no, pero pará, a mí cuando me duele el pie, no me duele la mano, ¿no? A veces cuando, por ejemplo, estamos atacados del hígado, sí nos duele todo, ¿no? Pero a veces los dolores no son del... Sin embargo, Pablo está interesado en exhortar. Es decir, si el otro está mal, vos no podés estar bien. Si el otro no se siente cómodo en la comunidad, algo está fallando. Tenemos que preocuparnos, tenemos que reaccionar, ¿sí? Fíjense qué maravilla esta enseñanza de Pablo. La verdad que redescubrir esto es extraordinario, ¿sí? Entonces, como un cuerpo, nos necesitamos mutuamente, y aunque haya miembros que trabajen más que otros y actúen más que otros, y no es para que se la crean, sino para servir a la totalidad. Y fíjense ustedes entonces en el verso 27, yo me equivoqué ahí me parece, ¿no? Me equivoqué, sí, eso, ahí era 26, no 28, cuando dije antes. Una última frase, compadre, completa el cuadro, eso es 26 y no 28, perdón, ahí hay un error mío. Entonces en el verso 27 Pablo aplica esto a los corintios, miren qué lindo esto. Ahora bien, le dice Pablo, ustedes son el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. Miren lo que dice el padre Benoit. No existe en todo el Nuevo Testamento una expresión tan fuerte como esta. La fórmula parece como única.
Fíjense que siempre que se habla del cuerpo de Cristo, se habla del cuerpo muerto o del cuerpo humano. Por primera vez Pablo dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que los corintios no digan, ah, qué linda la enseñanza de Pablo, pero eso pasa en otro lado. No, ustedes son ese cuerpo. Y si se enferma un miembro, se enferma el cuerpo. Y si un miembro se la cree, y si un miembro desprecia, ustedes son el cuerpo de Cristo. Fíjense, los corintios son invitados a leer para sí mismos las observaciones sugeridas en estos versos. Tremenda enseñanza, gente. Y Pablo sigue. Vieron que Pablo se entusiasma y no para, igual que yo. Me voy a comparar con San Pablo también. En el párrafo siguiente, gente, vieron que vamos un poquito más rápido que el otro día. Se puso más lindo. ¿Sí? En el párrafo siguiente ya no usa el vocabulario del cuerpo, pero conserva la misma enseñanza, la misma perspectiva de la diversidad en la iglesia. Fíjense ustedes, aquí Pablo tenemos otra lista. Pablo hace otra lista. Ya nos había dado la lista de dones del verso 8 al 11. Acá Pablo hace otra lista. Miren ustedes, ¿no? El texto se divide en una parte afirmativa. Fíjense ustedes, un solo verso, el verso 28, ahora sí, ahora está bien dicho 28, y unas preguntas que él hace, ¿no? Fíjense, a algunos Dios ha puesto en la iglesia, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, después milagros, después don de curaciones, asistencia, gobierno, don de lenguas. Fíjense ustedes, ¿no? Acá, la verdad, la enseñanza, vieron, este padrecito lee los trasfondos, ¿no? Y él dice que Pablo acá habla mal, porque entrevera personas con dones, Habla primero de 3 personas o de 3 servicios, pero que se caracterizan por persona. Algunas personas Dios las pone como apóstoles, a otros las pone como profetas, a otros las pone como maestros. Pero después empieza a enumerar dones, que no hace relación a personas. Obviamente nosotros decimos, sí, el don de curación se la da a una persona, pero no lo pone Pablo. Porque fíjense ustedes, la frase dice el autor, el padre es híbrida y el elenco muy heterogéneo. Comparando con la lista anterior, esta lista tiene solo 8 posiciones, no 9 como el otro día, ¿no? 2 expresiones son idénticas, carisma de curación y don de lengua se repiten de la lista que leíamos el otro día a esta. 2 son similares, profetas, en el otro hablaba de profecía, don de profecía, acá habla de profetas, y dinameis, digamos, poder, milagros, curas, don de curaciones, digamos así, ¿no? 4 son nuevos, les puse ahí en el apunte, apóstoles, maestros, y ahí hay 2 más raros, no se asusten por la palabra en griego, fíjense ustedes, antilempseis viene de antilambanoi, vengo en ayuda, significa la acción de socorrer, el socorro. Hay gente que se dedica a socorrer, dice Pablo, a ayudar, a dar una mano. Miren qué hermoso. Y fíjense las citas que recuerda el padre de texto donde aparece esto de la ayuda. Lucas 1:54, el Espíritu Santo vendrá en tu ayuda, le dice el ángel a María. Miren qué maravilla, ¿no? Y en Hechos 20:35, cuando Pablo se está despidiendo de los presbíteros de Éfeso, le dice, yo estuve siempre con la ayuda del Señor. El Señor venía en mi ayuda. Fíjense qué cosa más hermosa. Y el último, kibernesis, es la acción de gobernar. Ahí dice el don del gobierno. Entonces, repasamos. Algunos apóstoles, profetas, maestros, milagros, don de curaciones, asistencia, gobierno, don de lenguas. Fíjense ustedes.
Y Pablo, el parrafito de abajo, obvienlo nomás, fíjense ustedes, Pablo aquí está pensando no tanto en la abundancia de dones, él iba diciendo nomás, no hace una lista exhaustiva, ya lo dijimos. Pablo está pensando en cómo el cuerpo de la iglesia está estructurado. Hay distintos servicios, distintos miembros. Fíjense cómo estamos dando vuelta sobre 2 o 3 palabras fundamentales. Y el verso 29 viene la pregunta de Pablo, fíjense. ¿Acaso todos apóstoles? ¿Acaso todos profetas? ¿Acaso todos maestros? ¿Acaso todos hacen milagros? ¿Acaso todos tienen el don de curar? ¿Acaso todos hablan en lenguas? ¿Acaso todos interpretan? Fíjense la pregunta. A propósito, Pablo pone el acaso en cada uno de ellos. Nuestra Biblia no lo traduce. Nuestra Biblia dice: ¿acaso todos son? Todos son apóstoles, todos profetas, todos doctores. No dice el acaso. Pero el acaso es para darle fuerza, porque Pablo quiere que le digan no. ¿Acaso todos somos iguales? No. Entonces fíjense, Pablo está interesado en el no de los corintios, ¿no? La pregunta sugiere una respuesta negativa, ¿no? Fíjense ustedes, es un detalle menor ahí. La lista contiene el verso anterior, pero con 2 omisiones y un agregado. Pablo omite la acción de socorrer y la de gobernar, y agrega la interpretación después del don de lengua. Esto prepara la instrucción del capítulo 14, y la omisión nos muestra que Pablo es consciente del interés de los corintios por las cosas más sensacionales. Hay un detalle menor. Fíjense, gente, venimos hasta acá entonces. Miren cómo Pablo, después de darnos la enseñanza del viernes pasado sobre los carismas, la diversidad y la unidad, la lista de carismas que hizo, él terminaba diciendo: el Espíritu da como quiere. Y ahora Pablo entonces empieza a expresar esta imagen del cuerpo para compararlo con la iglesia. Así como el cuerpo necesita los diversos miembros, así también Dios ha creado la diversidad y quiere la diversidad. Entonces llegamos al final del capítulo 12, fíjense ustedes el verso 31, en realidad debería ser la conclusión, pero no lo es, porque Pablo prepara la transición, dice el padre Benoit. Fíjense ustedes por su parte aspiren a los dones más grandes, más perfectos, dice nuestra Biblia del pueblo de Dios. Y ahora voy a mostrarles un camino más perfecto todavía. Y aquí viene el bendito y maravilloso capítulo 13, el himno al amor, la caridad. Fíjense usted, no lo vamos a leer, gente, no lo vamos a desarrollar, simplemente ahí yo le puse 3 notitas en el papel como para... Sin embargo, hay una muy importante. A los que tengan el papelito, fíjense ahí, ¿no? Es notable que entre carisma y amor se expresa una fuerte distinción, casi una contraposición. El amor es de otro orden. Pablo no dice que la caridad sea el carisma supremo, no. Por eso cambia el término. Para el amor no dice carisma, sino camino. Fíjense, aspiren a los dones más perfectos. Pero yo todavía les voy a explicar un camino más perfecto todavía, le dice Pablo. Fíjense, el camino de la caridad, el camino del amor. Esto sí, el parrafito que sigue lo leemos y miren, acá tenemos como el corazón de la enseñanza de hoy. Aún así, en esta página Pablo ha hecho un paso decisivo hacia la especialización del término carisma. El concepto es un don divino externo. Recuerden que lo decíamos el otro día, ¿no? Un don que se manifiesta, un don que sale para afuera. Por eso se acuerdan, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, fe capaz de lograr milagros, ¿no? Siempre un don exterior, útil a la misma persona o a otras personas. Fíjense esto, útil a uno mismo o al otro. Un don que corresponde a una diversificación de los miembros del cuerpo de Cristo
y que no se encuentra en todos los cristianos. A ver. ¿No tenemos que ponernos mal si no tenemos dones? ¿Todavía? ¿Todavía? ¿Sí? No todos tienen dones, pero todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y fíjense, el último renglón se los dejo para que lo piensen en su próximo retiro espiritual. Pueden existir los carismas sin la caridad, pero pierden ahí toda su utilidad hasta para la persona misma. ¿Puedo tener yo el don de lengua y ser un desgraciado? Sí. ¿Puedo tener yo el don de...? Sí. Ahora, si no tengo amor, parece que no sirve para nada. Podré impresionar a alguien y decir, wow, pero Dios me encaja un patadón que... Bien, eso lo pensamos después, ¿vale? Entonces, gente, prácticamente saltamos el capítulo 13 y vamos al capítulo 14. A ver si logramos terminar con la enseñanza de Pablo en este capítulo 14. Recuerden ustedes, nosotros decíamos, no sé si se acuerdan, que la enseñanza, capítulo 12, 13 y 14, tiene como 3 momentos. Primero, en el capítulo 12, Pablo desplegaba el tema. En el capítulo 13 nos enseñaba ese camino más perfecto. Y ahora en el 14, Pablo vuelve a la comunidad de Corinto para decirle, muchachos, vamos a arreglar este problema. A ver, vamos a arreglar esta cuestión que ustedes tienen que les está trayendo problemas. Fíjense ustedes, ¿no? El tercer y último paso del discurso consiste en las instrucciones sobre el punto en cuestión. Pongámonos de acuerdo en la comunidad sobre los dones más admirados, la glosolalia y la profecía. Fíjense ustedes, el capítulo 14 comienza muy importantemente. Procuren alcanzar ese amor y aspiren también a los dones espirituales, sobre todo al de la profecía. Atentos con esto. Miren qué maravilla Pablo. Es un genio Pablo. Fíjense ustedes, ¿no? Después de hablar tanto de la caridad, del amor, que sin el amor no soy nada, que aunque me entregue al fuego, si no tengo amor soy una porquería. Uno cualquiera de nosotros podría esperar y decir, Pablo, déjense de hinchar con los carismas, procuren el amor solamente. No. Pablo dice, no muchachos, hay que aspirar a los carismas. Fíjense, aspiren al amor, pero también a los carismas. Miren qué maestro Pablo, ¿no? Porque enseguida uno podría decir, no, Pablo está en contra de los carismas. No, para nada. Al contrario, miren cómo lo dice. Y esa enseñanza del verso 1 se repite en el verso 5, en el verso 19, en el verso 39. No, dice Pablo, pidan carisma, tengan carisma, busquen carisma, aspiren a los carismas. Fíjense, qué maravilla Pablo. Entonces le dice, no dejen de buscar las otras manifestaciones del Espíritu. Y ahí nomás, de entrada, Pablo es un genio, vuelvo a insistir, enseguida le dice, pero entre la lengua y la profecía, prefieran la profecía. Miren, es un genio Pablo, miren. ¿Vieron cuando uno dice, no, pero entre estos dos, pedí aquel, ese es mejor? Pablo de cabeza les tira y dice, no, la profecía es mucho mejor que la lengua. Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Entonces fíjense ustedes, ¿no? Más allá, y esto me encantó, esto es del padre Benoit, más allá de todos los posibles inconvenientes del entusiasmo de los corintios por los dones, Pablo no propone una enseñanza negativa de prohibiciones, sino una enseñanza positiva de animación, acompañando solamente de una escala de valores. Miren qué lindo esto. Porque además Pablo es bastante coherente. Ya en la carta a los tesalonicenses les había dicho, fíjense, Tesalonicenses es la primera carta escrita en el Nuevo Testamento. No existían los evangelios todavía y se escribe la carta a los tesalonicenses. Es el primer escrito histórico del Nuevo Testamento. Y ahí Pablo le dice, no desprecien el Espíritu. Piensen, pidan, fíjense, no desprecien el Espíritu, prueben todo, quédense con lo bueno. ¿Se acuerdan esa frase maravillosa de Tesalonicenses? ¿Sí? Entonces, fíjense, Pablo ya les dice, hay que pedir el Espíritu y las manifestaciones. Pero acá entonces nos va a decir lo mismo. Pidan, aspiren, busquen, pero si entre este y este
prefieran la profecía. Entonces fíjense ustedes, aquí Pablo va a introducir otro criterio, el de la utilidad de la iglesia. Fíjense, y por eso Pablo prefiere la profecía, porque es más útil a los hermanos que la lengua. Miren ustedes, ahí va. Pablo refuerza su perspectiva proponiendo la utilidad de la iglesia como criterio. En vez de pensar solamente en una experiencia espiritual individual, él piensa en la edificación de la comunidad. Dice, el que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero quien profetiza edifica la comunidad. Y también el más grande es el que profetiza porque la asamblea recibe edificación. Y aquí entramos al criterio de la edificación, fíjense gente. Lo más útil es lo que más edifica. El don más útil es el que hace mayor bien, el que construye a los hermanos, el que construye la comunidad. 7 veces repite Pablo la misma palabra, edificación. Oikodomeo en griego es hacer la casa. Lo que hace la casa, eso es lo mejor, dice Pablo, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Primero les sirve para demostrar la superioridad, ahí los versos 2 al 5, es mejor la profecía porque edifica la comunidad. Después para demostrar la insuficiencia de las lenguas, bueno, y al final constituye la base de la regla práctica. Y también Pablo, ¿se acuerdan ustedes? Pablo dice, es mejor la profecía para el que viene y no cree. Que él dice, ¿se acuerdan? Si estamos orando aquí y todos ustedes oran en lengua y alguien entra a la puerta y dice, esto están todos locos. Él dice que el don de lengua puede producir incluso miedo. Miedo, lo dice por ahí, ¿no? Entonces, claro, si escucha una profecía, en cambio, dice, pucha, mira esto es lo que están diciendo. Pablo estaba pensando concretamente en la comunidad, no estaba volado, era lo que pasaba en Corinto. Entonces fíjense ustedes, gente, la edificación de la iglesia, ahí lo dice en el verso 12, 14-12 dice, así, ya que ustedes ambicionan tanto los dones espirituales, procuren abundar en aquellos que sirven para la edificación de la comunidad. Ya que ustedes quieren tener dones, buenísimo, pero pidan los que edifican más. Fíjense qué maestro Pablo, ¿no? Entonces fíjense, y aquí va a aparecer otro criterio, gente. Aquí ya ustedes me van a mirar de costado, porque dice, ahí le salió el cura al Marcelo. Pero, mire, ¿no? El criterio de la autoridad apostólica. Los carismas sometidos a la autoridad apostólica. Cuando Pablo pasa a las directivas prácticas, ahí a partir del verso 26, ¿no? Fíjense, todo, de nuevo, repite en el 26, todo se haga conforme a la edificación, ¿sí? Que todo sirva para la edificación común, traduce nuestra Biblia, ¿sí? Y agrega otro aspecto expresado en el verso 28, Si no hay intérprete, que se callen y que cada uno hable consigo mismo y con Dios. Atentos con esto, ¿sí? Dice Pablo, para que el don de lenguas funcione tiene que haber un intérprete. Miren qué cosa, ¿no? Lo dice Pablo, Fíjense. Para los profetas, Pablo imparte instrucciones un poco menos severas, pero también limita un control sucesivo al discernimiento. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto cuando Pablo hace la lista de los carismas ya en el comienzo capítulo 12? Ponía profecía y discernimiento de espíritu, don de lengua y interpretación. Eran los únicos 2 dones que tenían como dones de control, ¿se acuerdan? Dijimos el otro día. Bueno, acá Pablo reafirma esta idea, ¿no? Fíjense ustedes, Pablo dice, si no hay quien interprete la lengua, mejor cállense y oren para ustedes mismos. Acá habría que hacer una distinción, ¿no?
Cuando la oración en lengua es, digamos, cuando la oración de lengua se da como oración, no sé cómo decirlo. Aquí Pablo estaría pensando más en el que ora en lengua como que Dios está hablando a la comunidad, ¿me entienden? Sería como profecía en lengua, por así decirlo, ¿no? Yo me pongo a orar en lengua y digo, el Señor está diciendo que uno de ustedes es un desgraciado. No, fíjense, ¿quién puede discernir eso? Y yo lo estoy mirando ya. ¿No? Entonces se entiende, fíjense, la finura de Pablo para hablar. Y acá quiero compartir con ustedes este último parrafito. A primera vista, todas estas exigencias de disciplina y de orden parecen difíciles de conciliar con el concepto más habitual de la inspiración. Ustedes me van a decir, pero si me viene la inspiración, yo digo lo que el Espíritu me manda. Ajá, puede ser, fíjense, ¿no? ¿No se debe admitir que cuando el Espíritu se apodera de una persona, el impulso es irresistible? Sí. Muchos episodios del Antiguo Testamento van en este sentido. Sansón, Amós, Jeremías. ¿Cómo? ¿Cómo le vas a poner límites al Espíritu, Pablo? Pablo dice no. Fíjense, Pablo adopta una posición diversa. Él fija reglas precisas para los cristianos inspirados. Y dice, ese verso 32, mírenlo en su Biblia, 14:32, yo le puse la traducción de la Biblia de Jerusalén porque me parecía más claro. Fíjense el verso 32. Los que tienen el don de profecía deben ser capaces de controlar su inspiración. Traduce nuestra Biblia. Fíjense, ¿cómo controlar la inspiración? Si me vino la tuve que decir. Miren, yo les puse la traducción de la Biblia de Jerusalén a ver si nos ayuda. Los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. Traduce la Biblia de Jerusalén. Atentos con este es un tema delicadito, porque no hay claridad. A ver, fíjense cómo lo explica Benoit y a ver si nos sirve. Esta afirmación se oponía al concepto corriente de inspiración y a los deseos de los corintios. Es una afirmación audaz, porque podría pensarse que los hombres están por encima del Espíritu de Dios. Fíjense, ¿no? Los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. ¿Cómo yo me voy a poner por encima del Espíritu? Pablo se cuida de decir que el Espíritu está sometido a los profetas. Él pone en plural los espíritus, que se aplica a las inspiraciones percibidas por los profetas. A ver, acá está muy interesante. Lean conmigo. El Espíritu de Dios no está sometido a ningún hombre. Ojo. Pero sus inspiraciones respetan la inteligencia y la voluntad de la persona que la recibe. Y en ese sentido le son sometidas. Atención con esto. Pablo dice que el que recibe la inspiración tiene que controlarse. Pero vos me decís, no, pero el Espíritu es incontrolable. No, el Espíritu Santo sí, pero a vos te dio una inspiración. ¿Vieron los que tienen el carisma? A veces sienten que no es el momento de decirlo. Yo sentía, pero no era el momento de decirlo. O a veces aparece un impulso que no te puedes callar. Fíjense, el mismo Espíritu puede decir, en este momento uno de ustedes está recibiendo una inspiración, pero no, se la voy a decir a Marcelo cuando termine. Ah, mirá, entonces fíjense, porque puede ser una inspiración para mí, no para la comunidad. Entonces, Marcelo, vos sabés que el Espíritu me decía que hoy te fuiste por las ramas. Ah, bueno, gracias, te agradezco. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Puede haber una inspiración, pero el mismo que recibe puede discernir que no es el momento o que es el momento. ¿Sí? Fíjense entonces. Miren qué capo Pablo, insisto con esto, qué capo Pablo, ¿no? Porque dice el Espíritu no va a ser lío. Y ahora sigue eso. Fíjense ustedes, ¿no?
Para fundar este modo de entender la acción del Espíritu, Pablo se aferra a un atributo de Dios, ya que no es de desorden Dios, sino de paz. Maestro, el Espíritu no quiere desorden, ¿eh? Si yo voy a dar una profecía que se arma el desparramo acá, y no creo que el Espíritu quiera eso, ¿sí? Si yo voy a decir una palabra agresiva o hiriente que pueda poner mal a la comunidad, no es del Espíritu eso. Fíjense, ¿no? El Espíritu, Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Es una frase media complicada, Pablo, pero es justamente el criterio que Él quiere, ¿sí? Dios quiere la paz, quiere el orden, ¿eh? Fíjense ustedes, ¿no? El Dios que ordena por medio de su Espíritu el caos y organiza el mundo, ¿eh? Ya desde el Génesis 1:1, el Espíritu es el que pone orden, el Espíritu es el que ordena, el Espíritu es el que hace del caos el cosmos, ¿no? El cosmos, ¿eh? De ahí vienen las cosmiatras. El cosmiatra o la cosmiatra busca la belleza de la persona que atiende, ¿no? No siempre lo logra, pero es una opinión personal. Sí, pero fíjense ustedes, el cosmos, el orden, y fíjense ustedes que la belleza está en lo que es ordenado, ¿eh? La belleza está en lo ordenado, ¿eh? Es para pensarlo. Habría que hablar con los esteticistas, los que hacen estética. Ahora, ustedes saben que la estética es un área de la filosofía y de la teología. El cardenal von Balthasar hacía en su enciclopedia Gloria, es una estética teológica. ¡Buah! Como 5 tomos, ¿sí? Un libraco ileíble, unos libracos ilegibles, pero bueno, él hacía estética teológica. Bueno, me fui por las ramas, ahora sí que me fui por las ramas. Entonces, fíjense ustedes, el Espíritu inspira, pero también ordena, da paz, serena. Fíjense ustedes, ¿no? Para concluir, Pablo presenta como mandato del Señor lo que él ha expresado en esta sección de la carta. Y miren, el último parrafito dice así: Pablo hace un acto de autoridad e impone a los inspirados de Corinto reglas precisas y estrictas. Es lo opuesto a la fantasiosa espontaneidad soñada por algunos. Pablo no es un soñador. Él prueba una estima profunda por los dones especiales del Espíritu, pero también está convencido de que el cuerpo de Cristo es una estructura que debe ser respetada. En la mente de Pablo y en su praxis, el primado del amor y el ejercicio de la autoridad están unidas y regulan juntos el uso cristiano de los carismas. Fíjense. Queridos hermanos, vuelvan a leerlo, récenlo, vuelvan a conversarlo si tienen la oportunidad. Vuelvo a decirles, a ver, obviamente el autor no puede no expresar algunas ideas personales cuando él escribe, ¿no? Pero tiene la seriedad del estudio exegético, como les decía al principio. Gente, yo les había propuesto 2 viernes y apenas nos alcanzó para un solo texto. Yo tengo para compartir con ustedes todavía el tema el mismo tema de la palabra carisma en el capítulo 12 de Romanos, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, hermoso, también algo de los carismas y los estados de vida, ahí Corintios 7:7 y algún otro texto por ahí de Timoteo y primera y segunda de Timoteo, y un último texto de la carta de Pedro, el único texto no paulino donde aparece la palabra carisma en el Nuevo Testamento es primera Pedro, ¿sí? 4:10. Nos quedaría un encuentro más para poder charlar esos textos, y después el mismo padre, acá en ese libro,
hace un excursus, un capítulo especial sobre los distintos textos donde aparece el don de lenguas. Esperen que les llevo. A ver si lo... A ver. Don de lenguas. Acá. Fíjense, el don de lenguas en 1 Corintios, el don de lengua el día de Pentecostés, Hechos 2, el don de lengua en la casa de Cornelio, Hechos 10, la glosolalia en Efesio, en Hechos de los Apóstoles capítulo 19, y la glosolalia en el final de Marcos capítulo 16. ¿Sí? Son como 5 veces que aparece el tema del don de lengua. En Corintios tratado por Pablo, ya más o menos lo conversamos, ¿no? En Pentecostés, ¿se acuerdan ustedes, no? El texto más famoso quizás. También en la casa de Cornelio, ¿se acuerdan que cuando son bautizados empiezan a orar en lengua, ¿no? Después también lo mismo pasa en Éfeso, en Hechos 19, cuando Pedro va y encuentra a esos cristianos que habían creído en Jesús, pero dice que ellos habían recibido el bautismo de Juan Bautista. Y Pedro le impone las manos y empiezan a orar en lengua. Otra manifestación. Y al final del Evangelio de Marco, lo leíamos este martes en la fiesta de San Marco, ¿no? Cuando Jesús dice, vayan y anuncien el Evangelio y estos signos acompañarán a los que crean. Podrán hablar nuevas lenguas y tomarán serpientes en sus manos, qué sé yo, qué sé cuánto. Son las 5 citas del Nuevo Testamento donde aparece el don de lengua. El Padrecito los analiza, viendo similitudes y diferencias, y me parece que podría ser una linda enseñanza para compartir. Y Lili agregaba enseguida, podemos hacer un taller de lengua. Ya, sería buenísimo. Pero eso nos va a quedar para 2 próximos encuentros. Lo vamos a tener que hacer en junio, gente. Después que pase Pentecostés. A ver qué pasa en Pentecostés, vemos lo que tratamos de entender. Nos vamos hasta después de Pentecostés porque fíjense, nosotros empezamos ahora la novena de San Isidro y luego inmediatamente la nuestra. Y dentro de nuestra novena de María Auxiliadora vamos a empezar la novena del Espíritu Santo. El 28 de mayo, si Dios quiere, domingo 28 de mayo es Pentecostés. Y entonces ahí, después de la novena tendremos una visita muy especial, que es Gabriel Reinaudo, va a andar por la diócesis esa semana. Lo vamos a tener acá en la comunidad y después tendremos seguramente la vigilia de Pentecostés con toda la comunidad. Terminado eso, los primeros días de junio nos volvemos a encontrar y charlamos de los textos que nos faltó y de esto de la lengua que me parece que nos puede resultar interesante. Muchas gracias y hasta cualquier momento.